Vamos a continuar nuestro estudio en esta preciosa tarde, hermanos. De Primera de Pedro, por favor. Vamos a retomar los versículos 13 y 14 que leíamos la última vez y que estudiábamos. Y vamos a agregarle el versículo 15 ahora, hermanos. Por favor, leamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen, amados? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Porque los creyentes perseguimos el bien, vivimos por el bien, amén, hacemos el bien, o se supone que eso deben de hacer los creyentes. Muy bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora, mire el versículo 15, bien interesante. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hasta ahí, hermanos. El versículo 15 habla de cómo nosotros tenemos que ser apologistas, esa es la palabra. La apología, hermanos, es un término que se usa mucho entre los teólogos, entre las instituciones teológicas, y significa la defensa de la fe. Y se usa mucho, hermanos, porque la fe siempre ha sido cuestionada. Hay un apologista muy famoso, muy bueno, que a mí me encanta escuchar, hermanos. Bueno, pero de lo mejorcito que hay. El hermano Ravi Zacarías. Tiene sus programas en español. Él es hindú, nacionalizado canadiense, y tiene también nacionalidad estadounidense. Y esto, aunque cuando habla su inglés siempre se le nota todavía el acento hindú, pero buenísimo el hermano. Y él es el que Dios ha levantado y que se encarga de visitar las grandes universidades, las prestigiosas universidades de todo el mundo, desde Cambridge en Inglaterra hasta Harvard en Estados Unidos, hermanos, y defiende la fe de la palabra, de la escritura, del texto de Cristo Jesús, hermanos. Y tiene muy, muy buenos programas. Yo siempre le recomiendo que si una vez quiere estudiar el texto a un nivel un poquito más alto, ese es uno de los personajes que usted debería de escuchar, hermanos. Una teología muy limpia, muy, muy sólida, muy cristocéntrica. Entonces, eso es más o menos lo que Pedro nos está diciendo, defender la fe, hermanos. Ahora, en sí la palabra apología, según el diccionario secular, dice que es el discurso en el que se alaba, se defiende o se justifica a alguien o algo, generalmente en forma encendida y vehemente, que quiere decir con ganas, con fuerza. ¿Ven? Ahora bien, cuando hablamos de la apología en cuanto a lo que significa en su término total, hermano, vamos a pensar que se trata de levantar discusión o pelea, porque cuando se trata de religión y de creencias, la gente es buena para pelearse, hermano. Ay, hermano. Mire, las almas se están perdiendo, pero entre los mismos creyentes les encanta el pleito, la contienda, ¿verdad? Les encanta hay gente que no se atreve a hablarle de Cristo a su vecino, pero con los hermanos son buenos para hablarles de Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay gente que le gusta pelear, discutir, debatir un concepto, una idea, una interpretación bíblica. Y sabe que Dios no nos mandó a eso, hermanos. Cuando Pedro habla de este tipo de apología, está hablando de aquellos que demandan
el querer saber de Dios, hermanos, el razonamiento. Ahora, obviamente tenemos dos tipos de personas que nos escuchan, hermanos. Los que lo hacen únicamente para buscar algún error. Recuerde que a Cristo se le buscaron errores. Se recuerda, hermanos, que siempre estaban muy pendientes los fariseos, los saduceos, los escribas, de qué era lo que decía, para ver si lo podían atrapar en algún error doctrinal para luego echárselo en cara. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Y hay gente que a veces te escucha y te oye únicamente para luego refutar o luego querer discutir algún punto ideológico. Y para mí eso únicamente es necedad. Por ejemplo, vaya conmigo a la escritura, hermanos, al texto que está en Romanos capítulo 1, versículo 18, para ver la necedad de la gente que le gusta levantar discusiones y pleitos que no llevan a ningún lado, hermano, solamente por el simple querer ganar. ¿Cuántos hay aquí que son así de esos? Siempre quieren quedarse con la última palabra. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mire lo que dice aquí: que detienen con injusticia la verdad. O sea que cuando la palabra de Dios es dada, siempre se va a buscar una forma de excusar, alguna forma de malinterpretar, para que la verdad se detenga en ese momento, hermanos. Y es que, hermano, la gente usa pensamientos, ideas, filosofías, artimañas y cuanta cosa para poder evitar la verdad que confronta el corazón. Cuando la palabra de Dios es predicada, pero la palabra genuina, la del texto, cuando Dios habla a las personas, hay gente que se siente, hermano, tan ofendida que busca la manera de justificarse, ¿verdad? Tomando o retrayendo o subajando algunos otros textos de la Biblia para poder excusar. Estaba platicando, hermanos, con el hermano Canto, el que estuvo el domingo antepasado con nosotros, y él es teólogo, hermano, teólogo de altura, y me estaba platicando de cómo algunos predicadores dentro de nuestra organización, dentro de las asambleas de Dios, cómo algunos agarran los textos de la Biblia y luego los rebajan y dicen: es que hay textos que son divinos y hay textos que son humanos. Ahora, para nosotros, hermanos, todo el texto de la Biblia es divino. Pero cuando hay algo que no me conviene, ¿qué hago? Lo rebajo a lo humano. ¿Para qué? Para que tenga una interpretación humana y de esta manera no sienta que tiene que venir el texto a venir a tocarme, hermano, en mi consciente o en mi corazón donde me duele. ¿Sí? ¿Me están escuchando o no? A ver si no los duermo con esto, Ahora, se detiene con injusticia la verdad, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué dice esto? Que la misma creación dice que hay un Dios. Y aún la ciencia, hermano, ha llegado al punto donde los científicos dicen: es que tuvo que haber un diseñador divino. Tuvo que haber alguien que organizara todo esto, porque no puede ser una casualidad que el mundo y que todo lo que hay, lo que existe, con todas las maravillas naturales que hay, hermanos, todo haya sido producto de un accidente explosivo. ¿Qué le pasa? Pero bueno, hay gente que lo quiere creer, o más bien no quiere creer a Dios. Yo, hermano, es más fácil ser creyente que ser ateo. En serio, hermano, en serio. Mire, vamos adelante, necesito avanzar. 21, pues habiendo conocido a Dios, estoy en el 21, hermano, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos. Y mire lo que dice aquí, y su necio corazón fue. El que es necio, hermano. Díganme los necios aquí. Eso, no llegaron. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No puedo explicar eso, después lo miraremos. Versículo 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios sigue siendo Dios. El hecho que no le creas no quiere decir que Dios no es Dios. ¿Sale, hermanos? Ahora, esa es la parte de los necios. El que le gusta discutir, aquel que va a buscar alguna forma de cómo hacer que se mire errante el texto o las escrituras, hermanos. Y siempre va a haber alguien, hermano. Pero mire, todo el mundo es ateo hasta que se está muriendo. Ya nomás se están muriendo y entonces sí, se vuelven bien creyentes, hermano. ¿Y sabe por qué? Muchos de ellos dicen, por si acaso. Porque hay algo inevitable: taxis y muerte. Amén. Muy bien. Ahora, aquí viene lo interesante de todo esto. Entonces, a los necios déjelos. Ahora, lo que se trata, lo que Pedro nos está diciendo es que no les tengamos miedo, porque dentro de todas estas personas necias de este mundo hay gente que tiene una hambre en su corazón y que tienen el deseo de conocer a Dios, y que no van a conocer a Dios a través de ninguna ideología, estudio, filosofía, algún método psicológico. No, nada de eso, hermano. El evangelio se va a conocer a través de los creyentes. Fíjese bien que el evangelio nunca será predicado ni por una institución, ni será predicado tampoco ni por ángeles, sino que es por aquellos que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. En otras palabras, nadie más puede predicar no más que los que son nacidos de nuevo en Cristo Jesús. La razón de ello es esta, hermanos: que nadie puede predicar lo que no entiende, y nadie puede enseñar lo que no sabe, y nadie puede dar lo que no ha experimentado. Entonces, la razón por qué la gente no lo habla es porque cree que es creyente, cree que es un cristiano, pero en sí verdaderamente no lo es. Porque uno de los primeros frutos del ser creyente es el empezar a compartir el evangelio con alguien más, hermano. Así que esa es una muy buena manera de evaluar a una persona desde sus frutos, porque dice la palabra: por sus frutos los. Entonces, fíjese, cuando usted fue salvo por primera vez, ¿qué era lo que quería hacer, hermano? Ganarse a todo el mundo para Cristo. Ahora ya medio se enfrió, ¿verdad? Pero todavía le quedan ganas de vez en cuando. Ahora, este tipo de personas que tienen hambre y tienen sed, hermano, que no son necias, pero que son honestos en su corazón, a veces hacen preguntas difíciles. Y aquí vienen algunas de ellas. Se hizo una evaluación de cuáles son las preguntas que la gente común, secular, le hacen a los de la fe, a los creyentes. La primera, por ejemplo: ¿cómo puedes probar que Dios existe? Ahora, en una lógica humana, me parece que la pregunta es honesta y es buena. Están preguntándote: ¿cómo sabes que Dios existe? No las vamos a responder, nomás estamos evaluando. Tal vez en otra ocasión sí traigamos una respuesta de cómo se debe responder. Pero para este punto, usted como buen discípulo de Cristo ya debería de saber responder. ¿Aló? Pregunta número 2: ¿cómo puedes estar seguro de que la Biblia es la verdad? ¿Qué acaso no tiene contradicciones y errores? No, si se va a tener que venir a la escuela bíblica después de esto. ¿Qué? Pregunta número 3: ¿qué pasa con las demás religiones? ¿Cómo puedes estar seguro de que no son o sí son legítimas o ilegítimas?
Porque una de las cosas que tenemos nosotros los creyentes es que se nos acusa de ser gente que discrimina. Porque ustedes dicen que nomás por medio de Cristo es entrar al cielo, pero ¿por qué me dejas afuera a los budistas? ¿Por qué me dejas afuera a los musulmanes? ¿Por qué me dejas afuera a los espiritistas? ¿Por qué me dejas afuera a los ¿cuántos? 18,000 dioses que la India tiene. Aleluya. Y a un hermano le dijeron, y si te portas bien, te hacemos Dios también a ti. ¿Verdad? Y alguien dijo, todos los caminos llevan al cielo. Bueno, ¿cómo contestas? Porque esas son las preguntas. Y más los mileniales, hermanos, nuestros jóvenes, los menores de 35 años, ellos son más enfáticos en estas preguntas. Ellos quieren un razonamiento, quieren una respuesta. Y usted como buen creyente se las debe de dar. ¿No? Y ya se acabó aquel tiempo que tú decías, no. ¿Por qué debo ir a la iglesia? Te pregunta el niño. Porque yo quiero. Porque soy tu madre. No, ya no es así. Ya no es así. Ahora hay que sentarse y razonar con ellos y darles una explicación. Una explicación tanto espiritual como lógica. Porque ellos la demandan. ¿Me están siguiendo, santos? Otra pregunta. ¿Qué pensar respecto a la teoría de la evolución? Los darwinistas. ¿No demuestra que la Biblia está equivocada? O sea, el darwinismo refuta completamente la idea de la creación, del Génesis y de la existencia de Dios, hermano. Otra pregunta muy buena. ¿Cómo puede un Dios bueno condenar a las personas? Ahora, esta pregunta ha sido tan fuerte, hermano, dentro de los sistemas religiosos, que no importa qué hayas hecho y qué seas y cómo camines y cómo andes, todos entran al cielo. El infierno está vacío. Ya está en bancarrota, nadie llega. Es increíble, hermano, cómo y a veces la iglesia cristiana se mete en esos términos tampoco. Porque a mí en los funerales siempre hay alguien que se me acerca y me da un codazo. ¿Qué? ¿Y dónde está? Me hacen así. Yo le digo, mira, hijo, a mí no me toca. No lo sé. No los metas al cielo, pues. Porque ya somos muy buenos para meter la gente al cielo, ¿no? Todos. No, espéreme. Es que sin Cristo tu alma está perdida. Y a veces nosotros los creyentes, hermanos, no nos atrevemos a decírselo a las personas. Pero una persona sin Cristo, su alma está perdida por la eternidad. Según el texto, según la escritura. Ahora, si no nos gusta, pues se puede hacer lo que muchos hacen, recortan los versículos. Tienen la Biblia toda agujerada ya. No, ¿qué le pasa? No es así. ¿Siguen aquí? Otra pregunta, la número 6. Si Dios es tan bondadoso y tan bueno y tan todopoderoso, ¿por qué entonces permite el mal? Son preguntas que la gente hace. Ahora, hay gente que las hace únicamente por necedad, pero hay gente que sí quisiera saber. Ahora, por eso Pedro, hermanos, nos habla de esta manera, diciéndonos en el versículo que leíamos, volvemos otra vez al texto, donde dice el versículo 15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Expliquemos esto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Pedro? Que hagamos dos cosas, que compartamos nuestra fe, compartir nuestra fe, uno, y defender la fe. Porque apología eso es, la defensa de tu fe. Tienes que saber responder. Ahora, cuando hablamos de compartir la fe, la escritura nos dice estar listos, estar preparados, estar siempre buscando el momento propicio, oportuno,
no siendo insolentes, pero cuidadosos, porque las oportunidades se presentan. Y aquí quiero hacer un enfoque, quiero hacer un énfasis en este punto, hermano. Cuando se te presenta el momento propicio que Dios orquesta para que esa persona escuche el evangelio de tus labios, tal vez esa sea la única oportunidad que esa persona va a tener para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si tú se lo niegas, Dios nos va a llamar a cuentas a muchos de nosotros, hermanos. Porque no dimos lo que teníamos que dar, ni decir lo que deberíamos de haber dicho. Lo callamos en el momento en que lo deberíamos de hablar. Por eso Pedro dice estar listos, estar preparados para cuando se presente ese momento. La gente necesita escuchar. Necesitan oír que Cristo los ama, que hay salvación. Porque una persona que se va a una eternidad sin el nacer de nuevo en Cristo, su alma está perdida, hermano. El infierno se abre. Y después del gran juicio del trono blanco, dice que este infierno será lanzado al lago de fuego, donde nunca se consumirá ni el fuego, ni el dolor, ni el crujir de dientes. Mire, estoy preparando los mensajes para el domingo, para los próximos 2 domingos, 3 domingos que vienen. Y todos estos tienen que ver con evangelismo. Nosotros necesitamos seguir predicando a Cristo Jesús, hermano. No podemos, hermanos, descuidar. El único propósito de la iglesia es la gran comisión, hermanos. La gente tiene que oír. Y recuerde que nosotros hemos cometido el error, uno de los errores más grandes de la iglesia moderna es esta, que cuando nos convertimos al evangelio nos aislamos, nos separamos, nos convertimos casi en una secta privada, en donde nos desconectamos con el mundo, pensando que eso es santidad. Recuerde que Cristo caminó con pecadores, comió con pecadores, anduvo por las calles, no se encerró en la sinagoga. Y la iglesia moderna ha tomado el evangelio y lo ha encerrado en las 4 paredes. Aquí todos son creyentes, pero al salir nadie es creyente. Nadie tiene voz de esperanza, de fe, de salvación, de sanidad. Porque vivimos dentro de nuestro propio mundo, en nuestra propia burbuja espiritual. Y la gente está yéndose a una eternidad sin Cristo, hermanos. Y luego nos excusamos porque cuando se murió el familiar lo metemos al cielo. Fue un impío, un vago, un sin oficio, un borracho, un drogadicto, pero está en el cielo. Porque al último todos entran al cielo. Cuando hablamos de compartir la fe, no solamente estar listos y preparados, pero también estar dispuestos, tener la disposición, la actitud correcta, porque dice con mansedumbre. No le niegues el evangelio a los familiares, hermano. No se lo niegues a las personas. Nada duele tanto, hermanos, como el haber perdido una oportunidad y después que aquella persona falleció por algún accidente o por alguna situación y te quedas con ese cargo de conciencia. Híjole, se me fue la oportunidad, se me escapó de las manos. Tu trabajo no es salvar a las personas. Esa es otra también, que a veces agarramos a los hijos, a los padres contra la pared. Y los ¿cómo se dice cuando una persona, harassment, cuando está hostigando, a quererlos
salvar. Nuestro trabajo no es salvar, nuestro trabajo es decirles, predicar. Es el Espíritu Santo el que trae la convicción a la persona. Entonces, una vez que tú les dijiste, ya terminó tu trabajo. ¿Sí me estás comprendiendo, hermano? Tú no lo vas a salvar. Cristo es el que lo salva. Entonces debes de estar siempre dispuesto, porque las oportunidades aparecen. Y cuando aparecen, no han sido otra cosa sino que lo que Dios ha formulado, lo que Dios, como dije hace un momento, ha orquestado para que en ese momento esa persona reciba el mensaje. No te preocupes cómo reaccione. Algunos se enojan, otros se irritan, otros maldicen, otros, hermanos, ignoran. Pero tú déjales el mensaje, hazles saber que solamente en Cristo hay salvación. Déjales el mensaje. Es que van a pensar que soy cristiano. De eso se trata, mijo. Sí, pero después se van a burlar de mí. De eso se trata, mijo. Sí, pero después me van a agarrar de carril. De eso se trata. ¿Aló? Porque la Escritura dice que el que se avergüence de mí delante de los hombres, dice el Señor, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Aló? Háblales. Háblales. Aunque se no, háblales. Diles. Sal del closet ya. Ay, pastor, ¿qué es eso? Sí, es que hay cristianos que nadie sabe que son creyentes. ¿En serio? ¿Se acuerda de aquel amigo que le conté, verdad? Que no es charra, no es charra. Oren por mí, porque voy a mi pueblo y allá apedrean a los cristianos. Allá los matan. Y cuando volvió bien contento y se subió a testificar y toda la iglesia aplaudiendo y gloria a Dios por la victoria que Dios le dio al hermano. Y cuando se sube dice, gracias a Dios, hermano, ni cuenta se dieron que era creyente. Por favor, hermano. Imagínese el comportamiento que debe haber tenido ese ingrato. Disposición, hermano. Dispóngase. Cuando hablamos de compartir, hablamos de ser capaces. Capacidad, o sea, conocimiento. Usted no puede, hermanos, perder la oportunidad de decirle, déjame irle a hablar al pastor, o déjame irle a hablarle al líder de algún ministerio que venga aquí a decirle, no, hermano. No, usted responda, porque usted lee la Biblia. Digan amén. Usted lee el texto, usted tiene conocimiento, usted sabe responder. Pues que usted tiene la capacidad y tiene el conocimiento. Hábleles y no le tenga miedo a los cuestionamientos, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios te va a dar la palabra en los labios, la correcta, sazonada, adecuada. Ahora, si vas a hablar de Cristo, óyeme, pórtate bien, ingrato, pues. Si esa es otra, pues. O sea, hablas de Cristo, pero también hablas malas palabras, pues. ¿Aló? Ahí vas con el piolín de la mañana, ¿eh? ¿Cómo pues? Ay, Dios mío. Entonces, eso es compartir la fe. Ahora, después de compartir la fe, vienen los cuestionamientos, viene la parte donde te confrontan con esas preguntas difíciles. Y ahí es donde Pedro nos dice, ahora no solamente hay que compartir, pero ahora hay que defender la fe. Derribando, dice la Escritura, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. No hay conocimiento más grande que el que da el texto de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, hermano. Sabiduría de Dios. Si se usa correctamente, si no hay una mala intención en ello, la palabra de Dios tiene la unción del Espíritu Santo. Toda palabra del Señor, ¿qué dice Pedro? Es que inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, corregir.
¿Sí? Y que penetra hasta dónde? El alma. Y penetra hasta los huesos, hermano. Hombre, cuando una palabra bien ungida, una palabra bien sazonada, bien correcta, en el momento adecuado, propicio, rompe argumentos, hermano. Derriba orgullo, hermano. Hace que le crujan los dientes al necio. Se molestan, se irritan, se enojan. Y tú con una mansedumbre, una paciencia, una ciencia, un conocimiento, una sabiduría, una diligencia. No es que nadie como tú, pues. ¿Aló? Hábleles, hábleles, dígaselos, dígale a las personas. Porque imagínese alguien que convivió contigo tanto tiempo y se va a una eternidad sin Cristo. Y delante del gran juicio de nuestro Dios, que se atreva a decir: yo nunca escuché de ese evangelio. Pero ¿cómo no? Si ahí estaba el hermanito de Templo de la Vaca, ahí estaba contigo. Pues nunca me dijo nada el ingrato. Cuidado, cuidado, hermano. Defender la fe es responder. Ahora, ¿responder cómo? Dos maneras. Una, mansedumbre y reverencia. Es lo que el texto dice. Mansedumbre y reverencia. ¿Qué quiere decir esto? Mansedumbre es lo que el Señor Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra no es cuestión de discusión o de tratar de ganar un argumento. Cuando lleva esa intención, entonces, hermano, es cuando pierde la unción. Porque se trata de ganarle al testigo de Jehová de que tú tienes la verdad. Y aquel también está en el mismo rollo. Y por eso se agarran del chongo y se hacen pedazos. Y por último terminan hasta poniéndose los guantes. Como buenos, iba a decir, en vez de decir creyentes, buenos religiosos, ¿verdad? Tenía un compañero de trabajo hace muchos años que yo respeto mucho a los adventistas, hermano. Mis respetos para esa gente es los que son originales. Pero pues como en todo siempre tienen sus malos. Y estaba este ingrato, ay Dios mío, que bueno, tenía todos los defectos. Era gallego, nacido en Argentina, pobrecito. Y luego adventista. Y luego sin Cristo. El caso es, hermano, que mientras fumaba y me echaba el humo en la cara, el ingrato, me estaba cuestionando por qué no fui el sábado a la iglesia. Y yo respondiéndole a sus cuestionamientos, ¿verdad? Y haciéndole las preguntas correctas y adecuadas, me dijo: me estoy divorciando. Se me está cayendo todo, dice. De alguna manera, hermanos, a veces nosotros repetimos los mismos errores de donde venimos. Aprendimos religión. Y por eso nos encantan las discusiones. Porque llega el momento en que queremos que esa religión nos justifique. Y a mí me gusta recordarles que para religión la que usted tenía antes es mejor que esta. En serio. ¿Por qué? Porque aquella nomás iba 3 veces en toda su vida. ¿Se recuerda? A que le echaran agua, a que le echaran arroz y a que le echaran tierra. Y después, ¿qué hacían? Lo metían al cielo. Y si estaba forzada la entrada, una novenaria, y lo metían de todas maneras. ¿Cuál es el problema? Siempre fue vago, siempre fue borracho, siempre fue todas las maldades, y de todas maneras lo metieron. O sea, para religión, aquella. Ahora, cuando usted recibió a Cristo, usted no cambió de chaqueta, ni tampoco cambió de religión. Lo que sucedió es que su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y un cambio, una transformación interna. Y eso es lo que nosotros predicamos y explicamos.
Por eso es que no nos enfocamos en la iglesia o predicar asambleas de Dios o predicar iglesia cristiana. Lo que predicamos es a Cristo, que fue el que nos salvó. Y Él puede salvar. Y Él puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona sin importar su condición, tan pecaminosa que sea, o tan oscura, o tan atea como sea. Cristo puede salvar a esa persona, hermano. Y hemos visto a personas de lo más perverso y de lo más bajo ser transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Alcohólicos, drogadictos, personas de extrema vagancia, hermanos, que han sido cambiados por el poder de Dios. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a responder con esa mansedumbre y con esa reverencia, porque cuando dice reverencia, estamos hablando de un mensaje que viene del cielo, hermano, que no se puede tomar a la ligera, ni tampoco se puede hacer chistes de ello. Es un mensaje sublime, glorioso, celestial, divino, y la gente tiene que oírlo, y está en tus labios. Estás ungido con el Espíritu Santo. Tú tienes la capacidad de decírselo. Hábleles, dígaselos. No se detenga. Use la prudencia, la sabiduría, la inteligencia. Discierna el momento adecuado, propicio. Mire, el evangelismo ha sido cambiado y transformado. Porque antes se usaba el panfleto, antes se usaba el tocar puerta a puerta, pero eso ya no funciona porque los testigos de Jehová ya lo quemaron. Si tú vas y tocas una puerta, te van a identificar como testigo de Jehová. Le voy a decir cuál es la mejor forma del evangelismo. Lo que dice la escritura de la Gran Comisión. El problema es que en la traducción se pierde el sentido, el espíritu del texto. Por eso es bueno que estudie un poco de griego. Cuando venga la clase del griego o del hebreo a la escuela bíblica aquí, vaya, tómelo. No va a entender ni jota, pero le digo porque a mí me pasó. Pero el texto original, hermano, de la Gran Comisión, cuando dice ir y predicar este evangelio a toda criatura, esa palabra ir en su original es mucho más profunda de cómo lo interpretamos en español o en inglés. Esa palabra ir dice que mientras estás en tu ocupación, mientras estás en tus actividades comunes, seculares, familiares, económicos, en tu trabajo, en lo que haces, ahí háblales, predícales y discipúlalos. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando decimos ir, recargamos la responsabilidad en los misioneros, evangelistas, pastores, y se nos olvida que la Gran Comisión no le pertenece a un grupo selecto de personas, sino que le pertenece a todos los que son creyentes, a todos los que nacieron de nuevo. Y cuando dice id, no dice que abandones tus obligaciones, no dice que dejes tu trabajo, tu familia para que te vayas al África, como algunos dicen, es que siento que Dios me está llamando. Espérate, si Dios te está llamando, Dios te va a usar primeramente en tu entorno. ¿Aló? Ya los voy a dejar ya, porque... Entonces hay que responder con mansedumbre, inteligencia, sabiduría, paciencia, con un conocimiento, sin alterarnos, sin enojarnos, sin molestar, sin irritar a las personas, y con una reverencia. ¿Para qué, hermanos? Termino con esto. Para dar razón. Ahora, la palabra razón aquí, hermano, entiéndalo, razonamiento. ¿Qué quiere decir? Que nunca la fe se despega de una lógica, hermanos. Dios es tan lógico. Yo sé, hermano, que en algunos momentos lo sobrenatural supera lo material. Pero eso no quiere decir, hermano, que sea algo que no se pueda creer.
Vuelvo a repetir, es más fácil ser creyente que ser ateo. Porque ¿cómo explicas la existencia de la naturaleza según Romanos capítulo 1? ¿Cómo explicas la perfección de todo lo creado? Definitivamente hay un Dios que está en los cielos, hermanos. Y Dios nos ha dado razón de existencia, razón de respuesta, razón de inteligencia, razón de propósito, razón de salvación, razón del pecado. Y tú tienes ese conocimiento en ti. Y cuando la gente haga esas preguntas, tú tendrás la habilidad de responder y contestar. Y en algún momento de llevar a esas personas al pie de la cruz para que conozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces serán cambiados y transformados. Y entonces sí, mételos al cielo, mientras no. ¿Aló? Termino el texto, hermanos, ya los voy a dejar ir para que se van a ver su novela tranquilos. Estad siempre preparados, dice, versículo 15, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿En dónde está la esperanza? ¿En dónde está la salvación? En tu corazón. Sácala, que se refleje. Diles, que la gente sepa que tú eres de Cristo, nacido de nuevo. Amén. Pero me van a decir aleluya, aleluya, eres el aleluya. No. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor.